Luz y Sal, mis queridas hermanitas, buenas tardes. ¿Cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. Bien, hermanitas, pues tengo hoy la oportunidad de compartir con ustedes la lección número 10, debido a que no tuve la oportunidad de hacerlo personalmente con ustedes en la reunión del lunes pasado. Y pues me dio mucho gusto ver que ustedes sí pudieron reunirse y pudieron compartir su reflexión. Me da mucho gusto que así sea, porque esto es la preparación que ustedes van teniendo en el ejercicio de cada lección. Van teniendo esa oportunidad de poder reflexionar y de poder compartir entre ustedes, porque en algún momento yo no quisiera ausentarme, en algún momento se hace necesario que sea de esta manera y aprecio y agradezco mucho que en esta ocasión me haya podido apoyar. Hoy quiero compartir con ustedes esta lección, el tema de esta lección, para que pues no deje yo pasar la oportunidad de compartir también con ustedes. Voy a hacerlo lo más breve posible, de tal manera que pues puedan ustedes no invertir mucho tiempo en escucharla, en ver esta presentación que hago especialmente para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección número 10 tiene como título Los recursos temporales. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque son bienes, medios y herramientas materiales que pertenecen al orden de lo descubierto o inventado por el hombre a través del tiempo y no pertenecen al orden eterno o al orden espiritual. Y así es que, bueno, el título tiene ese nombre y en este caso el numeral número 5 nos habla acerca de la utilización de los medios de comunicación. Eh, Pueden ustedes observar ahí precisamente en esta primera imagen los medios que actualmente se utilizan en este siglo XXI y vemos que pues todo el mundo está pues digamos muy comunicado a través de medios de comunicación que han sido desarrollados por la tecnología y quise señalar un lugar aquí que ustedes ven en la pantalla, señalar nuestra escuela de pastoral que se encuentra en México, para nosotros en la parroquia de San Luis Obispo en Amatitlán de Cuernavaca. Y bien, pues hasta ahí llega la señal que estoy compartiendo con ustedes en este centro, pero nosotros lo hacemos a través de esta plataforma en la cual pues, nos comunicamos y nos reunimos cada lunes. Y entonces, bueno, pues pasamos a la siguiente imagen que nos trata acerca de la utilización de los medios de comunicación. Bueno, cuando se habla de los medios de comunicación social, se está refiriendo a los medios que utilizamos actualmente. Y bueno, en estos medios, pues podemos señalar que la Iglesia, además de los recursos tradicionales, como lo que conocemos como catequesis y la misa, o con el nombre de homilía, que se hace de persona a persona, se deben aprovechar también los instrumentos modernos de difusión que la vida cotidiana hoy nos ofrece. Y así entonces, los medios de comunicación incluyen la prensa, la radio, la televisión, el cine, los carteles, los volantes, los trípticos, los folletos y otros muchos recursos audiovisuales que también existen. En este contexto, hoy el Internet que nosotros frecuentemente utilizamos, como por ejemplo las redes sociales que bien conocemos, además de las plataformas que estamos utilizando nosotros cuando nos reunimos, y ahora la inteligencia artificial.
A esto se le conoce como campo, dice el Papa Pablo VI, casi sin límites para la evangelización, porque permiten llegar a muchísimas personas con poco esfuerzo en comparación con los frutos que se pueden obtener. El Papa subraya que sería una falta de responsabilidad no aprovecharlos para difundir la verdad, el Evangelio, la catequesis y la formación de los fieles laicos en los equipos de servicio como el nuestro, como ya lo estamos haciendo. A pesar de que existen, como ustedes saben, existen resistencias que sí sabemos que hay dentro de la escuela de pastoral para que podamos continuar llevando a cabo a través del tiempo estas clases virtuales que compartimos entre nosotros. En conclusión, respecto de lo que estamos viendo, los medios de comunicación social son considerados por la Iglesia como herramientas poderosas para la evangelización, no solo para formar opinión, para una recta opinión, ¿verdad? Que muchas veces no es así, y para transmitir valores culturales, morales y religiosos. No solamente para eso, sino para vivir el Evangelio y ser testimonio de vida para otros. Y bien, entonces, lo que podemos describir en esta imagen es que, por una parte, vemos una persona que tiene una reunión como las nuestras a través de una plataforma. Vemos a Radio María, ahí abajo vemos que está transmitiendo un programa de radio, de televisión, y vemos también a un expositor en una clase presencial en la parte superior derecha, y vemos también la utilización de otros medios de comunicación como es el Facebook, como es el WhatsApp, el Messenger, bueno, a través de las redes sociales. Bueno, quise mostrar esta imagen para pues describirla de esta manera, pero bueno, ya lo acabamos de comentar aquí en este texto que pues de la lección que acabamos o que ustedes leyeron y que yo también acabo de leer para compartir con ustedes. Y bien, entonces ahora veremos la siguiente imagen que nos habla acerca del contacto personal indispensable. Esto corresponde al numeral 46. Y aunque los medios de comunicación social son poderosos, ya lo habíamos dicho, y también necesarios, el contacto personal sigue siendo indispensable. Eso dice la lección. De acuerdo, pues, con la lección del texto que ustedes ya leyeron, son indispensables o es indispensable en la evangelización por razones humanas, por razones espirituales y por razones pedagógicas. Bueno, ¿por qué el Evangelio es indispensable que se transmita de persona a persona? Bueno, pues porque Jesús no escribió libros ni fundó medios de comunicación. Él llamó a sus discípulos, caminó con ellos, comió con ellos, los escuchó y finalmente los envió a predicar el Evangelio, llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Sabemos también que la fe cristiana se transmite por testimonio de vida, eso ya lo hemos reflexionado también, no solo por información o no solo a través de la información de los medios de comunicación. Quiero decir que quiero decir que esta es la razón indispensable que dice la lección, que es indispensable. Ustedes pueden leer ahí en el título. Y bien, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque permite vernos físicamente, abrazarnos y experimentar la fe encarnada en cada uno de nosotros. Por eso, ¿verdad? Se justifica el que tenga que ser indispensable de manera personal. Aunque la evangelización se puede llevar a cabo por otros medios, ¿verdad? Como este. También es diálogo personal, aunque ustedes solamente me pueden escuchar en esta ocasión. No solo es mensaje escrito o hablado o por medio de una transmisión, pues como esta.
que se transmite este mensaje para ustedes, ya sea por las redes, por la radio, la televisión. Y aquí las plataformas como las que hemos estado usando nos permiten interactuar y comunicarnos en una reunión como las que yo vi que ustedes estaban llevando a cabo o llevaron a cabo el lunes pasado. Salvo que no podemos abrazarnos. Entonces, los medios de comunicación social, escritos, radio y televisión, comunican, pero pues no hay un diálogo físico, un diálogo personal. Esa es la diferencia. Como ejemplo, algunos encuentros personales. Bueno, quiero mencionar porque la lección menciona algunos encuentros personales que tuvo nuestro Señor Jesucristo con algunas personas. Por ejemplo, la conversación que tuvo con Zaqueo, con la samaritana o con el fariseo Simón, ¿verdad? Y seguramente habrá tenido encuentros personales con otros muchos más. Finalmente, el contacto directo permite escuchar dudas, responder también esas dudas, responder inquietudes, acompañar y realizar actividades que deben ser físicas, ¿verdad? Porque hay actividades que no se pueden realizar a través de la distancia. Bien, evangelizar, pues, no es solo enseñar, sino caminar con el otro en su realidad concreta. Por eso se justifica el contacto personal indispensable. Y aquí voy a defender un poco lo que hacemos. Sin embargo, a pesar de que se insiste, ¿verdad? En otros casos y también para nosotros, nuestros dirigentes insisten en que es indispensable pues la presencia personal. Y yo podría decir, si no fuera porque podemos usar estos medios, en el caso de ustedes y yo, estos medios digitales a distancia, no sería posible este tercer grado, ¿verdad? Entonces, porque Dios se comunica o nos comunica su gracia, nos comunica su presencia, ¿verdad? A través de diferentes caminos. Por eso yo quiero defender en este caso el que utilicemos estos medios para podernos comunicar y poder llevar a cabo este tercer grado, que ya vivimos el segundo, estamos viviendo el tercero y si Dios lo permite, el siguiente. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó hace poco? En tiempos de pandemia, los medios digitales como este fueron canales de gracia, misas transmitidas, catequesis virtuales, retiros en línea, oraciones compartidas por WhatsApp, se llevaron a cabo en ese tiempo. Muchos, ¿verdad?, a través de esos medios, descubrieron que la palabra de Dios llegaba a sus hogares, ¿verdad? Y esto era una forma nueva de experimentar formas nuevas, ¿verdad? Incluso esto se convirtió en ocasiones, pues, en un sentido o deber como vivirlo de manera más íntima, ¿no?, que antes. Porque ya sé que porque fuera novedad, porque fuera nuevo, pero así lo experimentamos. Actualmente puedo decir que la Iglesia reconoce esta realidad, la necesidad de que se utilicen estos medios. El Papa Francisco, por ejemplo, insistió en que la Iglesia debe estar presente en el mundo digital, no como estrategia, ¿verdad?, sino como presencia misionera. O sea, que se pueda llevar a cabo la evangelización también a través de estos medios. En la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se ha afirmado que los medios de comunicación social pueden ser lugares de encuentro y no solamente de difusión. Y bien, pues entonces ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, pero sobre todo cuando hablamos de los medios espirituales, fíjense, en la lección hay digamos, un título, un segundo título que dice los medios espirituales. De eso, ese texto viene en la lección, pero
antes de hablar de la función de los sacramentos, que es el numeral 47 que sigue, quiero hablar de los medios espirituales. ¿En qué consiste? ¿Qué son? Bueno, los medios espirituales son los instrumentos que la Iglesia reconoce como esenciales para la evangelización y la vida cristiana, porque no se limitan a transmitir ideas, sino que comunican la gracia de Dios y fortalecen la vida sobrenatural del creyente. Esos son los medios espirituales del que habla este segundo, o quiero más bien que explico este segundo título de la lección. Ahora sí, vamos con el numeral 47, que habla acerca de la función de los sacramentos. Muy importantes este numeral que nos habla acerca de la función de los sacramentos. Bien, en el documento Evangelii Nuntiandi que estamos leyendo del Papa Pablo VI, se explica que los medios espirituales son más importantes que los recursos materiales o técnicos, porque son los que realmente transforman la vida del hombre. Los sacramentos, que ya reflexionamos antes en el segundo grado, alimentan la vida cristiana y sostienen a la comunidad en la fe. Bien, el Papa Pablo VI nos hace una advertencia y muestra en esta lección su preocupación por los desvíos que se cometen al pretender hacer una cosa en la evangelización y otra distinta en la sacramentalización. Es decir, separarlas como medios distintos o ajenos uno de otro. Bueno, vamos a ver ahora. Por evangelización se ha dicho, hemos dicho aquí ya en las lecciones anteriores, que es la transmisión de la buena nueva del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio, de la salvación, con todo su esencial contenido. Ya hemos visto lo que es esencial y lo que es secundario o accesorio, dentro del cual está el dogma y la moral. El Evangelio debe influir en la vida del hombre de modo que éste viva el Evangelio, que ustedes y yo vivamos el Evangelio, que lo hagamos un programa de vida, que lo hagamos realidad en nuestra manera de ser y de vivir, que el Evangelio se encarne en nosotros y que nosotros, en cierto modo, ¿verdad? Seamos ese evangelio viviente. En pocas palabras, que seamos hombres y mujeres nuevos todos. Bueno, acerca de la sacramentalización, se entiende que es todo lo que mira a los sacramentos, todo lo que se refiere a los sacramentos como medios de santificación. Es todo lo que mira a la santificación del cristiano, la vida de piedad y la espiritualidad. Para que la vida sobrenatural del Evangelio, que ya conocemos, que ya recibimos y que ya aceptamos, logre frutos en nosotros, habremos de tratar que los sacramentos nos nutramos de las fuentes de gracia que son precisamente los sacramentos. Sin estos alimentos necesarios en nuestra vida de fe, la vida sobrenatural que podemos tener, primero se debilita, luego se padece anemia y luego llega la leucemia. ¿Sí? En la vida de fe. La vida natural, nuestra vida natural, ¿verdad? De hombre y mujer, de ustedes y yo, se degenera hacia los excesos del mundo, en la concupiscencia, en los deseos desordenados, en el poder de tener y de ser, donde ya no se necesita a Dios. Por eso es importante primero la evangelización
Y después, para vivir nuestra vida en el mundo, necesitamos alimento. Un alimento que nos permita caminar en el mundo, como vamos a verlo en la siguiente imagen. Vean, por una parte tenemos del lado derecho lo que se refiere a la evangelización. ¿Qué es esto que estamos viendo? Bueno, nosotros primero escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Luego la recibimos y luego la aceptamos. O sea, pasamos por un proceso. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿sí? La reconocimos, la recibimos y la aceptamos. ¿A través de qué? A través de la liturgia, de la misa, de la catequesis, de la lectura de la Biblia, de las reuniones virtuales que vemos ahí del lado izquierdo, a través de los medios de comunicación. Así se hace la evangelización. Y por otro lado, en la parte izquierda, vemos que para vivir como auténticos cristianos, no a veces sí, a veces no, ¿sí? Debemos hacer uso de los sacramentos necesariamente, si no, no vamos a poder hacer nuestra vida de fe como auténticos cristianos. Bien, entonces, en conclusión, en la evangelización, ¿verdad? El hombre escucha la palabra de Dios, la recibe y la acepta. Por otra parte, como no nos resulta fácil a nosotros ni a nadie en el mundo, vivir en el mundo como auténticos cristianos, a ejemplo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos hacer uso de los sacramentos mientras dura nuestra vida en el mundo, nuestra vida temporal. Bien, hermanitos, ahora sí vamos con el último punto que trata acerca de la piedad popular. Ahí me faltó el título en la parte superior, pero esta imagen se refiere a la piedad popular. ¿En qué consiste la piedad popular? Bueno, pues es un conjunto de expresiones, como vemos en la imagen, expresiones de fe que surgen espontáneamente del corazón del pueblo que cree, del pueblo creyente. No son parte de la liturgia oficial que conocemos como la misa, pero reflejan una profunda religiosidad vivida con amor, que vivimos con amor, que estas personas vemos ahí que viven con amor, la viven con sencillez y con devoción. Es el modo de vivir de manera espontánea la vida espiritual de la gente del pueblo, la que se encuentra menos afectada por las corrientes de conocimientos filosóficos y de aquellos que saben mucho y que eso muchas veces los hace hasta ateos, ¿sí? De un conocimiento superficial, en este caso, de Dios, ¿sí? Aquellos que son solamente cristianos de palabra o católicos de palabra, porque viven una vida superficial en lo religioso, pero una vida profundamente mundana. Bueno, pero lo que vemos aquí acerca de la piedad popular, esta es la gente que cree, se conserva y actúa al natural. La religiosidad popular es hija de la evangelización incompleta. En esta religiosidad popular aparece la falta de información y sobre todo la falta de formación. Por eso aquí hacemos mucho hincapié que ustedes continúen en la escuela de pastoral, que el primer grado, segundo grado, tercer grado, vamos a una formación completa, ¿sí? Que sea una formación completa para nosotros. Permítanme, hermanitas, me están llamando aquí, voy a hacer una pausa momentánea y vamos a... Muy bien. Discúlpeme, tuve una pequeña interrupción, aquí me interrumpieron, pero bueno, ya estamos prácticamente terminando con este último punto de la reflexión. Mire, entonces, bueno, me quedé en la parte de que se requiere información y se requiere formación religiosa, pues, digamos, de manera formal, pues, formación formal, es decir, no
pues ser como, continuar siendo como somos o como hemos sido antes, acerca de que somos católicos de palabra, no tenemos formación, no leemos la Biblia, no participamos en ninguna actividad dentro de nuestra iglesia, no nos preocupamos por estudiar, por conocer más, cada vez más, por conocer nuestra fe. Y bien, la piedad popular se entremezcla en lo cristiano, se entremezcla con las creencias y costumbres que hasta llegan a ser paganas, constituyendo una palabra que dice la lección sincretismo, ¿verdad? El sincretismo es la fusión cuando se funden dos o más tradiciones, es el sincretismo. Cuando esas tradiciones se mezclan con la cultura y la religión, eso es sincretismo. Sin embargo, hay cristianismo en la propiedad, en la piedad popular. Hay cristianismo en la piedad popular. Hay que analizar, pues, a nosotros nos toca esa parte. Hay que analizar cuánto hay de cristianismo para no dañarlo, para no dañar esa piedad popular. Bueno, cuánto hay de moral natural, para que esa moral natural se eleve a la vida sobrenatural. ¿Cuánto hay de dogma? De esas verdades de fe, el dogma son verdades de fe que la Iglesia ha declarado verdades, ¿verdad? Bueno, para completarlo, ¿verdad? Y depurarlo, para completar y depurar esa piedad popular. Aquí entra nuestra tarea de buen evangelizador, de buenos evangelizadores. No debemos descalificar la piedad popular. Sin prisa, poco a poco, ir formando la conciencia y el entendimiento y la voluntad de las personas a las que vamos a evangelizar, hasta hacer de ellos cristianos formados con valores propios, pero sobre todo con valores cristianos. Porque las personas que viven la piedad popular, eh, que sabemos que viven esa piedad popular, tienen sed de Dios. De modo que el evangelizador, nosotros como evangelizadores, nunca debemos olvidar el concepto de amor, de buena voluntad, el deseo de descubrir el camino de salvación para ellos, así como nosotros lo descubrimos, el anhelo de fe y de esperanza, que debe ser atendido por nosotros como el primer paso en toda la evangelización que debemos llevar a cabo. Finalmente, la piedad popular surge del pueblo, nace de la cultura, de la historia y de la vida cotidiana de esas comunidades. También la piedad popular expresa una fe encarnada que se manifiesta en gestos, en cantos, en procesiones, en imágenes, en promesas y peregrinaciones. Es también efectiva y simbólica, como vemos ahí en la imagen, porque usa signos visibles para expresar lo invisible, como por ejemplo las flores, las velas, los mantos, el símbolo de la fe. Tienen también un valor evangelizador porque transmiten una fe viva y cercana a Cristo y a la Virgen María, nuestra Madre corredentora. Que no se les olvide esto, hermanitas. Nuestra Madre María es corredentora, no por ocurrencia, sino porque Dios así lo quiso. No porque nosotros hayamos decidido, sino porque el Espíritu Santo ha revelado que la Virgen María es corredentora. Porque imagínense, a nosotros luego nos piden que oremos por otras personas, que intercedamos por otras personas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con qué derecho? ¿Somos igual que la Virgen María? Claro que no. Ella tuvo una distinción muy especial que Dios le dio, porque Dios así lo quiso. Entonces, ella junto con su Hijo Jesucristo llevaron a cabo la redención. ¿Sí? Ciertamente ella nunca al nivel de Él, pero estuvo junto a Él. Fue su madre. Fíjense nada más
poco a poco iremos descubriendo mucho más de la Virgen María. Pero ese valor evangelizador que transmite fe, una fe viva, cercana a Cristo y María, debe ser depurado, debe ser depurado. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros nuestra Vía de Guadalupe, ¿verdad? Que bien sabemos qué sucede, qué se hace ahí. Ahí las personas, ¿verdad?, hacen peregrinaciones y vienen de todo el país a la Villa de Guadalupe, a la Basílica. ¿Y nosotros cómo lo podemos ejemplificar? Bueno, pues con el rezo del rosario, en familia o en comunidad. Esa es piedad popular, hermanitas. Así es que, bueno, hermanitas, pues agradezco mucho su atención. Discúlpenme que a veces tenga yo por ahí algunos errores, pero esto lo hago con mucho cariño, con mucho aprecio para ustedes. Que Dios les siga bendiciendo enorme y grandemente en sus vidas y que usted, hermanita, gracias a la intercesión de nuestra Madre María, recupere pronto su salud. Y a usted, hermanita Moni, que nuestro buen Dios le siga bendiciendo grandemente a usted y a su familia. Que a usted, hermanita Ale, Dios Todopoderoso la cubra con su manto, nuestra Virgen María la cubra con su manto, y a este Dios Todopoderoso derrama sobre usted su amor y su misericordia siempre. Que Dios les bendiga, hermanitas, a cada uno de ustedes, con un abrazo fraterno. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.